Buenos días, soy Ramón Moya Muñoz, nací en Cuevas del Campo, provincia de Granada, en 1969 y soy hijo de Ramón el Luiso y Carmen la Teja. Cuando tenía 17 años me fui a Barcelona a estudiar Ingeniería Superior de Telecomunicaciones. Siempre he sido un apasionado por la historia y posteriormente, cuando ya trabajaba, hice también la licenciatura en Historia. Me encanta el venir al pueblo, a Cuevas del Campo siempre que puedo. Mi madre aún sigue viviendo allí. Me gusta conocer las tradiciones que había, las cosas, los oficios que había antiguamente. Un día, pues estaba pensando que había muchas palabras y expresiones típicas en el pueblo que ya estaban desapareciendo, porque muchas están relacionadas con oficios que actualmente ya no se llevan a cabo. Y se me ocurrió crear un grupo en Facebook que se llamaba Palabras y expresiones típicas de Cuevas del Campo, al que se fueron añadiendo más de 300 personas para ir aportando expresiones y palabras que les resultaban de uso común. Pues fruto de esa colaboración con todas estas personas del pueblo, había gente que vivía pues en Almería, en Barcelona, otras vivían en el pueblo, llegamos a reunir más de 1000 palabras, expresiones y juegos típicos de Cuevas del Campo. Especial agradecimiento a algunas personas, pues como Ángel García Tamayo, Esperanza Sandoval Santander y Jaime Martínez Montoya, que aportaron muchísimas palabras, pero en el fondo es un trabajo colaborativo de más de 200 personas. De esas casi 1000 palabras y expresiones, mi labor consistió en ir mirando si en el diccionario de la Real Academia Española existían con el mismo significado que nosotros la utilizamos en el pueblo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando descubrimos que casi 400 de esas palabras no existían en el diccionario de la RAE? Y esas son las palabras que son genuinas, esas son las palabras que hay que intentar conservar y preservar. A partir de ahí, pues la idea fue hacer un libro, darle un contenido ya formal para que quede para las posteriores generaciones. La idea entonces es ese libro, donde están recogidas todas las palabras, expresiones y juegos típicos, editarlo vía el Ayuntamiento de Cuevas del Campo o vía la Diputación para darle la máxima difusión tanto entre cueveños, granaínos o personas interesadas en la lingüística en general o localismos. Y antes de despedirme, pues me gustaría compartir con vosotros algunas de las expresiones que consideramos propias y características de Cuevas del Campo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en mi pueblo utilizamos la palabra escardar con el significado de podar los árboles. Otra palabra que utilizamos es sembrar la olla. En mi pueblo, sembrar la olla significa plantar un semillero de pimientos o tomates para posteriormente transportarlos al campo. Parato, esta es muy propia, muy característica de nuestro pueblo. Para nosotros un parato es un trozo de terreno pequeño donde se cultivan cosas. Como ampliación de esta palabra utilizamos también la palabra tarchina. Tarchina es una extensión de terreno que cultivas, pero que suele ser plana y de mayor tamaño que un parato. Otra palabra relacionada con la agricultura es piñuelo. Piñuelo es el residuo de las olivas, de las aceitunas, cuando se muelen, que está formada pues por el hueso y por las pieles. Esto era cuando en la almazara antigua se utilizaba el prensado de la masa. Hoy día ya no existe piñuelo. Este piñuelo se utilizaba después para encender la lumbre o encender braseros, porque tenía contenido en aceite. Otra palabra propia nuestra es hacho. Un hacho es una marca que se ponía en una finca que todavía has tenido sembrada de cereal, lo atabas en una rama y eso significaba que ningún pastor podía entrar a ese terreno para comérselo, porque tú lo tenías reservado pues para algún amigo. Muy característica, la capota. La capota es el fruto de la alcaparra y fue un elemento de subsistencia en nuestro pueblo hace mucho tiempo. La gente, para poder ganar un poco de dinero, salía al campo a coger capota. Relacionado con la cocina y las comidas, pues tenemos la palabra atascaburras. El atascaburras es una comida que se realiza cociendo patatas, luego las machacas un poquito, le añades tomate, aceite, sal y se conoce pues como atascaburras. Otra palabra relacionada con la comida es chicharra.
La chicharra es la cabeza del lomo y cuando se hacían las matanzas, ese trozo de carne asada en la lumbre se le decía chicharra. Se utiliza únicamente en ese contexto. Cuando haces la matanza, ese trozo de carne. Otra palabra relacionada, pues por ejemplo, con la caza, badana. La badana es la pieza de cuero que se coloca en los tirachinas para recoger la piedra. Expresiones relacionadas con las distancias. En mi pueblo, cuando tenías que ir a un sitio que estaba muy lejos, decía, uy, tengo que ir allí a Ribóteles, algo que está muy lejos. Una palabra muy local de Cuevas del Campo es cabico tripa. Cabico tripa significa el hijo menor de una familia. Por ejemplo, pues este niño es el cabico tripa. Todo el mundo sabe que ese es el menor de una familia. Relacionadas con los juegos, tenemos la palabra pinto. Cuando en mi pueblo jugábamos a las cristalas, a las canicas, el pinto era el cuadrado donde cada jugador colocaba sus canicas para jugar. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción a las palabras típicas de Cuevas del Campo. Un saludo y hasta la próxima.